Cómo influenciar en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres y mujeres que el día de mañana puedan llevar esto hacia adelante. Amén. No solamente en lo espiritual, sino que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad. Porque nosotros enseñamos y predicamos que hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que pongan el nombre de Dios en alto. Estamos en lo correcto y estamos en lo cierto. Pero muchas veces aparentamos en la iglesia una cosa, pero la sociedad, ¿qué? La sociedad es tan importante poder también preparar a nuestros hijos, porque la sociedad se está degradando. Estamos viendo épocas en las cuales, venimos diciendo desde mucho tiempo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y es bien difícil poder adaptar la palabra al día. Porque cuando abrimos la palabra vemos la verdad. Y esa verdad nos amonesta y nos insta. Y no hallamos cómo hacer para adornarla de tal forma de que podamos mantener la llama encendida. Que podamos mantener el deseo en el oyente de mantenerse oyendo. No hallamos cómo aplicarla porque la sociedad nos está bombardeando, nos está enseñando muchas cosas. Entonces, por eso, como introducción, si nosotros logramos influenciar principios morales y espirituales, ellos llegarán a ser hombres y mujeres que transmitan estos principios a otros. Amén. Se trata de los niños. Jackie no tiene su bebé todavía, pero yo sé que ella ya ministra ese bebé. Yo sé que ella ya pide. ¿Por qué? Porque el deseo de todo padre es que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Amén. ¿Verdad? Podemos encontrar mucha literatura secular. La podemos encontrar. Y yo insto a que la compren. ¿Por qué? Porque en ella encontramos cosas que a veces no la podemos encontrar aquí, porque aquí solo da bases. Aquí solo da principios espirituales. Pero Dios capacita a hombres y mujeres que instruyan de la forma cómo poder sacar a nuestros hijos adelante. Así que no vamos a agarrar lo secular y vamos a dejar lo espiritual a un lado, ni lo espiritual, porque entonces nos desnivelamos. Tienen que ir las dos cosas a la par. Así como decimos que la historia de lo secular va compaginada con la historia bíblica, así también las enseñanzas para los hijos tienen que aprenderse a agarrar de todo, escudriñarlo, agarrar lo que nos va a edificar y desechar lo que no nos edifica, compararlo con la palabra y aplicarlo conforme a la palabra. Vamos, el Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es un texto bien reconocido, que en cada oportunidad que hay de consejo para los hijos se dice. Proverbio es un libro tan especial, donde hay tanta sabiduría para los padres de cómo tratar con toda clase de problemas, y con los hijos también. Instruir es enseñar, darle buena educación, es mostrarle el camino, es conducirlo bien, dirigirlo bien a una meta. Yo recuerdo que una vez prediqué de llevarlo a una meta, pero hoy vamos a hablar de cómo influenciar. Hoy no vamos a decir al hijo haga esto y llévelo hasta allá. Hoy vamos a hablar de cómo yo tengo que hacer para poder llevar a ese hijo hasta allá, a ese lugar donde yo quiero. Tomemos en cuenta que lo principal en todo tiempo es pedir la sabiduría. Amén. Si nosotros no tenemos sabiduría, ¿por qué? Porque vamos a leer textualmente y posiblemente quebremos al niño en lugar de quererlo enderezar. Porque leemos las cosas tan textualmente que no lo podemos aplicar de una forma sabia. Por eso es que tenemos que buscar la sabiduría, el consejo. Hay personas capacitadas para aconsejar, buscar el consejo, la guianza. Hay personas capacitadas para guiar, buscar la guianza, y Dios y su palabra. Nosotros, si no buscamos de Dios y su palabra, tampoco vamos a hacer nada. Solo tomemos en cuenta que tenemos 17 años nada más de margen, desde que nace el niño hasta que es un adulto. Un niño, el mismo sistema gubernamental
dice que a los 18 años ya es un adulto. Entonces nosotros en la iglesia debemos de saber que solo tenemos un espacio de 17 años para capacitar a un hijo para que sea un hombre de bien. Cuando ese hijo salga para el college, tiene que ir capacitado, tiene que ir enseñado, tiene que ir con fundamentos de la palabra de Dios para que no se aparte de ella. Vamos a buscar un consejo, que ese es el texto que es escogido hoy en Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a tomar el versículo, no, perdón, no es Primera de Timoteo, es la segunda. La segunda. Cuando Pablo escribió estos libros, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, el deseo de él era instruir a estos dos siervos para poder ministrar a los primeros cristianos de aquel entonces. En este caso, a Timoteo lo había mandado a la iglesia de Éfeso para que pudiera ministrar como pastor, como ministro. Y nosotros somos pastores y ministros de nuestra casa, ¿sí o no? Amén. Nuestro primer ministerio es el hogar, es nuestros hijos. Porque yo no puedo ministrar la iglesia si primero no ministro a mis hijos, si primero no enseño a mis hijos. Es muy difícil poderlo aplicar a medida los hijos van creciendo, porque los hijos sabemos que tienen diferentes etapas, pero nuestro trabajo es enseñarlos. Si en la etapa de su adolescencia ellos balancean, Dios no le va a reclamar a usted nada. Porque toda persona tenemos libertad de escoger lo que nos conviene. Pero si nosotros creemos en el poder que solo el Espíritu Santo da y la sabiduría que solo el Espíritu Santo da, y confiamos que así va a ser, Dios nos va a dar hijos que sepan poner el nombre de Dios en alto. Amén. Vamos a leer el versículo, el 12. Ahí está. 4:12. No, por un día. Espérenme que estoy perdidita. Ninguno tenga un poco tu juventud en primera. Es primera 4:12. Ay, se me había perdido. Bueno, dice, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Aunque el propósito de Pablo era diferente a los consejos que le daba a Timoteo, he tomado este versículo para aplicarlo a nosotros los padres. Lo primero que encontramos es que le dice que ninguno tenga en poco su juventud. Ninguno. Para que un matrimonio joven, están dos matrimonios, los hermanos Tunches y los hermanos aquí, los más jóvenes, nosotros pues ya tenemos hijos criados y crecidos, el hermano allá que tiene sus jóvenes, para que una persona joven encuentre que las personas que lo rodean no tengan en poco, tiene que actuar con sabiduría. La juventud es una fase de la vida en la cual uno es inexperto, y muchas veces las decisiones que tomamos como jóvenes traen consecuencias. Y a veces la consecuencia es de que las personas no nos creen, ¿verdad? Por las decisiones que hemos tomado. Pero ustedes que están aquí, están oyendo, tienen que saber que la juventud es una área donde nosotros hacemos bases para la familia. Porque aunque seamos inexpertos en cómo criar familia, nuestras bases morales y espirituales tienen mucho que ver para que nadie nos tenga en poco, para que nadie nunca nos señale y nunca diga nada de lo contrario que deba decir, y si dicen, que digan siendo mentiras. Muchas veces en la juventud nosotros cometemos errores de los cuales en nuestra vida adulta nos arrepentimos y afecta a nuestros hijos. Afecta de tal manera que los hijos se desaniman cuando se dan cuenta de los errores que hemos
cometido en nuestra juventud. Pero Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo era un hombre inexperto, un hombre jovencito, que necesitaba todavía ser instruido, y Pablo lo instruía de esta forma. Ten cuidado, Timoteo, cómo caminas. Ten cuidado, Timoteo, cómo te comportas. Recuerda que tú eres líder, o recuerda que de ti están recibiendo enseñanza, o recuerda que tú eres ejemplo. Ten cuidado, a diario, ten cuidado, porque si te descuidas y no te cuidas, ese descuido va a traer una consecuencia. Y después le dice, lo primero que le dice, que sea ejemplo. Que sea ejemplo. El ejemplo es la forma que nosotros usamos, es un tipo. Dice que la palabra griega ejemplo es tipos, que significa un modelo a seguir, una imagen, un patrón ideal. Imagínense la exigencia. Por eso les digo que a veces cuando leemos la palabra nos es difícil aplicarla, porque cuando la leemos así vemos que cuando la vemos tan a veces no difícil de poderla seguir, pero nos frena a la libertad que nosotros deseamos y queremos. Y le dice, sé ejemplo para los creyentes o de los creyentes. Ahora los padres les dicen, sé ejemplo para tus hijos. Porque tú tienes que influir en la vida de ellos. Ellos dependen de ti. Ellos van a aprender a hablar de ti. Ellos van a aprender a comer contigo. Ellos van a vivir por ti. Cuando ellos todavía no pueden desarrollarse por sí mismos, no pueden tomar decisiones y cosas así, ellos dependen de los papás. Un bebé se muere en los primeros días de haber nacido. Si ese bebé no toma el alimento que necesita de la leche materna, ese niño baja de peso. Y por lo general así sucede la primera semana, pero ahí está la enfermera diciendo, tiene que subir el peso con el que nació, porque nacen con un peso, pero bajan de peso. ¿Por qué? Porque no se están alimentando como debe de ser. Entonces, quiere decir que ese bebé tiene que tener, el padre tiene que tener el cuidado para ese bebé, para que ese bebé suba de peso. Así es la vida espiritual. El padre tiene que tener el cuidado de ser ejemplo para influirle al niño, aún desde que acaba de nacer. No vamos a entrar en formas de cómo, sino que lo que te vamos a dar es cómo influir espiritualmente a los hijos. Ser alguien digno, ser alguien imitado, ser alguien del cual no tenga nada de qué avergonzarse, alguien digno de seguir, digno de conocer como persona de una sola forma de ser. No es fácil tener una sola forma de ser. ¿Saben por qué? Porque cada cabeza es un mundo y cada quien piensa como quiere. Y cada quien decide lo que quiere. Entonces hay personas que tratamos la manera de ser de una forma, pero no le agradamos a la otra persona. Por eso es difícil de tener una sola forma de ser. Pero para nuestros hijos debemos de tener una forma de ser. Porque ellos están las 24 horas con nosotros. Nosotros podemos influenciar en la iglesia. Muy buena influencia podemos tener en la iglesia. Pero en la casa, para los hijos, la influencia que nosotros como padres le damos es bien importante. El tercer paso que encuentro dice, influye a tu hijo con tus palabras. Tus palabras, la forma en que tú le hablas, la forma en que tú lo educas, la forma en que tú... ¿Saben ustedes que la palabra puede dar vida o puede dar muerte? Amén. Es bien difícil aprender a funcionar de una forma que edifiquemos a los hijos cuando nos sacan de quicio. Es bien difícil, pero todos pasamos por ahí. Cuando nos sacan de quicio, ¿qué necesita el niño? Tener límites,
tener amonestaciones, tener formas de cómo hacerlo entrar en una enseñanza que nosotros de antemano tenemos que preparar. Cuando somos jóvenes somos inexpertos y podemos cometer errores. Yo cometí muchos errores con mis hijos, muchos errores. La palabra que expresamos y que profesamos, expresar es una cosa, profesar es otra. Yo puedo expresarle a mis hijos cuánto los amo, pero les profeso lo que yo les digo. Soy yo verdaderamente lo que les digo. Les doy ejemplo de lo que les digo, o hacemos impacto en la vida de ellos a través de esa palabra. Es bien importante la forma en que estaba leyendo un libro en el cual dice la forma en que uno debe de tratar a un niño. Claro, hablarles palabras de amor, decirles cosas lindas, hacerles todo esto, hacerles todo lo aquello. Pero lo importante no es lo lindo que nosotros le hablamos, sino lo lindo que hablamos frente a ellos. O sea, no directa a ellos, sino alrededor de ellos. Porque ellos están con sus antenitas siempre oyendo lo que decimos. Y lo que decimos hace más peso que lo que les decimos directamente a ellos. La palabra de Dios nos muestra y nos aconseja que es muy importante hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque esta es la base. Encontramos en Deuteronomio 6 y 7 que dice: y diligentemente se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es una base bien importante para el desarrollo, para que nosotros influenciemos a nuestros hijos. Debe de ser a través de la palabra. Dice que cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo tiempo, ¿verdad? Pero resulta que hoy tenemos una vida bien ocupada. La única que quizás no tiene vida bien ocupada es la hermana de Janet, porque no trabaja. Pero tenemos una vida bien ocupada. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, queríamos que el día tenga más de 24 horas, porque no nos alcanza el tiempo. Pero la palabra de Dios nos amonesta que tomemos el tiempo. El tiempo. Amén. Que largo, usted lo sabrá. Que corto, usted lo sabrá. Pero hay que tomar tiempo. ¿A qué horas? ¿Vamos a poner horarios? Podríamos decir que no, podríamos decir que sí. Pero yo les aseguro a ustedes que hay 2 horas para los niños. 2 horas importantes y principales. Cuando se levantan, cuando se acuestan. Cuando se levantan, ¿por qué? Porque ese es el día que usted los va a ministrar para el día completo que ellos van a salir a la calle. Cuando van a la escuela, cuando van a la guardería, cuando van a su diario vivir. Amén. Y cuando se acuestan, ¿por qué? Porque es la hora en que nosotros le pedimos a Dios la bendición y le damos gracias por todo lo que ha pasado en el día. Amén. Ahora, eso es solo orar. Orar. Pero aquí la palabra de Dios dice que les enseñaremos esto. Cuando se estipuló esta porción en Deuteronomio, no existían libros. Los padres tenían que decirlo verbalmente, ir pasando historia, todo lo que el pueblo iba pasando a través de la historia. Tenían que írselo contando a los hijos, porque ellos tenían que enseñar a sus hijos, y aquella siguió hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, agarrar un tiempo para enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Y miren qué importante es aprender la palabra de Dios, porque si nosotros lo leemos textualmente, ni el niño lo va a entender, menos nosotros. Porque a veces le queremos aplicar al niño la palabra así como está. Así como está. Ni nosotros. Pero nosotros no entendemos la razón, ni por qué, ni para qué, de dónde vino, por qué se escribió, de dónde salió. No. Y hay niños que tienen preguntas. Y si nosotros no estamos capacitados para poder contestar esas preguntas, ellos buscan por otro lado dónde encontrar respuestas, y a veces las respuestas son erróneas. Amén. No van conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere a través de los padres que aprendan. Ahora dice también
que debemos de influenciar a nuestros hijos siendo ejemplo en conducta. Palabra, conducta. Hablo, hago, hablo, hago, hablo, hago. Para poder influenciar a nuestros hijos a que ellos manifiesten buena conducta, es importante que nosotros mismos tengamos una buena conducta. Yo no puedo influenciar a un hijo teniendo mala conducta. Dice, oí un testimonio de una persona que dice de que estaba el servicio a todo, una bendición completa. Estaban en los cantos. Estaba una pareja con sus manos encantados adorando al Señor. A la par tenían una niña como de 13, 14 años y un pequeñito como de 5 o 6 años. Y dicen que ese niño se levantaba y así. Y esta persona adulta que lo estaba observando dice, ¿qué le pasa a este niño? Y fue, bien así va, que no, que en la casa del Señor, fue y le dijo, ¿y qué? ¿Por qué te estás riendo? Es que estoy viendo a mi papá, cómo es aquí, pero en la casa no es nada de eso. Un niño que en su inocencia dijo la verdad. Para poder influenciar a nuestros hijos, debemos de tener una buena conducta. ¿Por qué? Porque las palabras son vanas, son muertas y no traen ningún resultado esperado si no tenemos buena conducta. Es como sembrar una semilla en un terreno que no tiene nutrientes. Pero si sembramos una semilla en este mismo terreno, el terreno es este mundo terrible. Si sembramos esa semilla en ese terreno con el abono estipulado para esa semilla, yo le aseguro que va a dar fruto. Y así es, si nosotros solo hablamos bonito, pero tenemos una mala conducta, ese niño difícilmente, yo no digo que no vaya a llegar a ser ejemplo, porque Dios hace como Él quiere, pero es bien difícil que se mantenga en el camino correcto que el Padre lo quiere llevar. Podemos declarar buenos deseos. Yo aprendí a hacer declaraciones positivas para mis hijos. Y yo oraba positivo para mis hijos. Y el Señor me contestó muchas oraciones positivas que hice para mis hijos. Pero me doy cuenta de que yo puedo hacer esas declaraciones, pero si yo no les doy el ejemplo a mis hijos, las declaraciones son vanas. Amén. No pueden tener efecto. Amén. Porque yo digo, yo creo que mi hijo va a ser evangelista, maestro, y empiezo a declarar todos los ministerios. Pero si yo no les doy ejemplo, ¿a dónde va a ir a parar mi hijo? Ajá. Si el hijo es de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Podemos orar por ellos, pasar horas y horas y horas orando por ellos, pero si yo les soy de mal ejemplo en la casa, difícilmente esa oración se puede, como les digo, no es un patrón, Dios hace como Él quiere. Yo no estoy diciendo que así va a ser, Dios hace como Él quiere y Él puede levantar a quien Él quiera, pero somos los padres los responsables a preparar ese hijo para un ministerio en un futuro. Santiago 2:14 dice que la fe sin obras son muertas. Yo puedo decir que tengo la fe que mi hijo va a llegar hasta este lugar, pero si no hago la obra que tengo que hacer, esa fe es muerta. El siguiente paso, el quinto paso, es ser ejemplo en amor. El amor es un sentimiento bien lindo que Dios pone en todo ser humano. Todos amamos, ¿verdad? Solamente el que tiene mucho odio le es difícil amar. Pero el amor es un sentimiento que todos tenemos. Pero muchas veces, tratándose del amor de padre a los hijos, este sentimiento a veces nos traiciona. A veces lo mal aplicamos, porque amamos tanto a nuestros hijos, de que en lugar de poder influenciar en ellos amor verdadero, primeramente para el Señor, después para el hogar, después para lo que los puede preparar para un futuro, es difícil ponerlo por obra. El amor significa que
por ese amor que yo le tengo, yo lo tengo que enseñar bien. Yo lo tengo que preparar bien. Porque puede suceder el caso que nos pase lo de Elí. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que le pasó al sumo sacerdote Elí. La palabra de Dios dice que Elí no les había hablado de Dios a sus hijos, sabiendo que sus hijos traían un ministerio que era ser también sacerdotes, sabiendo que sus hijos un día iban a tener la oportunidad de entrar al lugar santo para ministrar, y él no los había preparado para ese ministerio y no había influido en la vida de ellos, porque no los amonestó. Nunca les dijo: hijos, eso no está así, eso no está bien. Y por esa razón Dios le cortó todo el ministerio a Elí. Ese sacerdocio desapareció. Ya no hubo otro descendiente de parte de Elí que pudiera ministrar en el altar. Pero nosotros sí deseamos, ¿verdad?, que nuestros hijos sean personas de bien. Claro que sí, sí deseamos. Ese es el propósito. Cuando nosotros nos casamos enamorados, desde que nos casamos pensamos que después de ser 2 van a ser 3 y después van a ser 4. Y bueno, hay algunos que quieren ser más, ¿verdad? Pero sabemos que no somos solo nosotros. Y ese es el propósito. Y tratemos la manera de no cometer el error de que nuestro amor sea más grande que el temor que le tengamos a Dios. Ser ejemplo en espíritu. Lo voy a dejar al final, porque es el siguiente que sigue desde el amor, pero lo voy a dejar al final. Voy a continuar con ser ejemplo de fe. ¿En qué consiste la fe? ¿Y cómo podemos influenciar a nuestros hijos con ella? Hay una forma en que consiste la fe, y no lo podemos negar. Consiste en el autor, en el que consumió esa fe, en el propósito de Cristo para nuestra vida. Si nosotros a nuestros hijos no influenciamos en Cristo, fíjense que empecé por el Antiguo Testamento y voy por el Nuevo Testamento. Si nosotros no le mostramos el sacrificio de Cristo en la cruz, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe. Nuestros hijos tienen que saber que sus padres son maestros. Ellos tienen que aprender de nosotros. Y para aprender de nosotros tenemos que conocer. Como siempre hago énfasis en eso. No lo literal que la palabra de Dios nos dice, porque hay un porqué para todo lo que hay en la Biblia. Pero saber conducirlo, saber enseñar, saber cómo nosotros los vamos a influenciar. La fe consiste en que Cristo murió, Cristo resucitó, y Él nos dio a cada uno un poquitito de fe, un poquitito de fe, para que por esa fe nosotros podamos influenciar a nuestros hijos. Yo tengo muchos testimonios de cómo la fe en el Señor obró en mi vida durante el tiempo que yo tuve a mis hijos pequeños, desde que nacieron hasta que empezaron a tener sus primeros trabajos. Cómo Dios obró a diario, supliendo, sanando, guardándomelos en la escuela. Una vez el Señor me reveló cuando un niño estaba molestando a mi hijo mayor. Me mostró su cara, su tamaño, su color, me mostró todo, porque esa es la forma que nosotros deberíamos de mantenernos siempre, buscando la presencia del Señor, para que el Señor nos revele lo que nuestros hijos sufren allá afuera. Ellos lloran. Saben que los hijos no les cuentan todo a los papás. Jackie y el hermano deben de saber, la hermana Dina y el hermano Luis deben de saber que los hijos no le cuentan todo a los papás. Pero si nosotros nos mantuviéramos en el Espíritu Santo, buscando la presencia del Señor, el Señor es poderoso para nosotros y para mostrarnos la necesidad de nuestros hijos. Esa es una de las formas de vivir por fe. Tengo muchos testimonios, pero siempre, la fe es parte de nuestra experiencia con su autor. Si nosotros no tenemos una relación con el autor, no podemos mantener una fe firme. Todos
todos tenemos fe. Las que están en el mundo tienen fe. Yo conocí una señora que decía, yo tengo fe que así va a ser, y así era. Porque ella expresaba la palabra. La palabra no se puede contradecir cuando decimos que creamos, y las cosas que creemos serán hechas. Y esa fe da fruto. Pero si nosotros mantenemos esa experiencia con su autor, esa fe es más amplia, esa fe es más firme, esa fe no se va a ir de la noche a la mañana, esa fe no nos va a dejar cuando vengan las situaciones. Si nosotros pensáramos primeramente en nuestros hijos, miren lo que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo que fuera ejemplo, y le dijo que enseñara a tiempo, y le dijo que tuviera cuidado de la forma que enseñaba, porque haciendo eso se iba a salvar él mismo y los que le oyeran. Amén. Los que le oyeran. Era importante salvarse él, y era importante salvar a los que oyen. Amén. Pero para nosotros los padres, nuestros hijos es más importante. ¿Sí o no? Amén. Desde que estamos embarazados, las mujeres embarazados, pues el que el hijo, entendemos que los hijos son una parte importante en nuestras vidas. Y si nosotros tomáramos en cuenta, si nosotros tuviéramos fe en el autor, no nos desarmaría cualquier cosa. Amén. Así es. Yo, por mis hijos, peleé muchas batallas. Y yo me decía, por mis hijos, Señor. ¿Saben por qué? La palabra de Dios nos enseña 5 coronas. 5 son, hermanos, 7. 5 coronas que vamos a recibir como cristianos. Pero cada una de ellas lleva algo que hay que hacer para recibirla. Uno van a recibir 3, uno. Yo no sé cuál voy a recibir. Posiblemente solo la de la salvación. Pero que esa corona, las piedras sean mis hijos. Amén. Las piedras sean mis hijos. Amén. Yo le digo al Señor, el mayor gozo para mí va a ser que mi corona la adornen mis hijos. Amén. Porque ellos son todo para mí después del Señor. Por ellos uno camina la milla, la extra milla, y va más allá por ellos. Ahora, el tercer paso es, voy a leer esto. La fe es una fuente activa que influye en nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Si nosotros no tenemos fe, difícilmente nuestras emociones van a poder coordinarse con nuestros pensamientos y con nuestra voluntad. La fe es creer fuertemente en nuestro corazón de tal manera que el Espíritu de Dios hable, afirme, confirme nuestros pensamientos, nuestros deseos, haciendo lo que nuestra voluntad desarrolle conforme a la fe. Esa es la fe. Debemos ser ejemplo de pureza. El 8. Debemos influir en pureza. Esta parte de la pureza quiere decir limpieza. En otras versiones dice de un limpio proceder. En otras versiones dice para que otros traten de ser puros como tú. La pureza es parte de una transparencia. La pureza es sinónimo de blanco. La pureza la podemos manifestar a través de nosotros, a través de la santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es mi vida que yo puedo vivir sin sentir remordimiento porque estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Esa es la santidad. Santidad es vivir de una forma moral de la cual yo no me avergüence. Porque el Espíritu Santo avergüenza cuando amonesta, cuando uno no está actuando de una forma correcta. Entonces, puro es ser santo. Puro es nuestra esencia, es nuestra integridad con Dios y con los que nos rodean. Eso es tener pureza. Amén. Imagínense que Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser ejemplo de
pureza. Amén. No le estaba diciendo no te cases, Timoteo, porque no le estaba hablando de la pureza sexual, sino que de pureza tiene que manifestar en tus hechos, con tu forma de ser, cuán santo tú eres. Amén. Cuán íntegro eres ante los que te están viendo, ante los que te están oyendo, porque si tú no eres íntegro, la palabra va a ser sembrada, posiblemente el terreno esté bueno, pero la palabra no va a dar el fruto, porque la semilla que está dando dice otra cosa, no va a dar el fruto. Ahora, ¿qué es ser puro? Ser puro es alguien que no tiene mezcla, no contiene un elemento extraño, que no está alterado, que no está contaminado, es limpio, transparente, es casto, íntegro, de recto proceder, es alguien difícil de corromper. Ay, Dios mío, difícil de corromper. Dejé esto al final para tocar la última, que es ser ejemplo de cómo influir a nuestros hijos en el espíritu. Esta palabra espíritu no está en todas las traducciones. La palabra espíritu solamente han puesto fe y las demás, pero esta palabra espíritu la han quitado algunas traducciones. Pero es bien importante que tomemos en cuenta esta palabra, porque esta palabra para mí es el eslabón que une todas las demás de las cuales les he hablado. Si usted no tiene esta palabra vida en su vida, que es espíritu, difícilmente va a tener amor, difícilmente va a tener fe, difícilmente va a poder influenciar en palabra o ser ejemplo. Fíjense que esta palabra de espíritu, siendo eslabón uniendo nuestras cosas que dan, como quien dice, traen el testimonio hacia afuera, la personalidad, las palabras, cómo manifestamos el amor, cómo manifestamos la fe, pero el espíritu es algo que se une solamente con el Espíritu de Dios, y que eso solo Dios puede tener una relación bien directa con nuestro espíritu, pero este espíritu tiene que dar fruto. Amén. Esta es la pieza que enlaza todas las demás que Pablo le dijo a Timoteo, y lo dejó en medio. Lo dejó en medio de las demás palabras que venían a formar un carácter en Timoteo y en esta hora a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque esta palabra no hay otra cosa de cómo expresarlo. Es el Espíritu de Dios morando en el ser humano. Amén. El Espíritu de Dios. Fíjense que el amor es parte de nuestros sentimientos, como lo dije antes. Pero difícilmente nosotros podemos tener el amor como un fruto si no tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Dice que vivir en el Espíritu es algo que a simple vista nosotros no la podemos ver. Es algo que solo el Espíritu de Dios conoce, pero la palabra nos amonesta que otros vean nuestro ejemplo, que otros puedan ser influenciados a través de ello. El Espíritu se manifiesta a través de un fruto. No vamos a hablar del fruto porque eso abarca mucho, pero si nosotros buscamos la unción del Espíritu, todas las demás cosas serán añadidas. Dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo. No tenemos que forzarnos a ser ejemplos si no somos. Porque el lugar principal donde nosotros tenemos que impartir, hemos dicho, es el hogar. Y si nosotros vivimos en el Espíritu, vivir en el Espíritu no es, como he dicho otras veces, vivir solo hablando en lenguas. Eso no es vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es tener un carácter apacible, un carácter firme en el Señor, un carácter tierno, un carácter, bueno,
Invéntese usted todos los caracteres buenos para la gloria del Señor. Así es que busquemos primeramente el reino de Dios, que todo lo demás nos será añadido. Un día estaba viendo un video, y en ese video oí de un libro. No sé si el libro es cristiano, es secular, porque el video que estaba viendo era de consejos para los niños y lo estaba dando un psiquiatra. Porque estos psiquiatras tienen muchas historias que decir acerca de los niños y de la adolescencia. Porque hoy en día pues es la forma que los padres usan cuando ven que el niño no se porta bien, ¿verdad? Ellos quieren que otros se los arreglen, pero los padres no se quieren arreglar para poder arreglar a sus hijos. Y se los lleva al psiquiatra para que se los arregle. Y él dice que le dicen los padres: ay, qué bueno que usted se tomó todo el tiempo para oírme. Y él dijo: pues si me pagan, como no lo voy a oír. Imagínense. Este libro me llamó mucho la atención. Yo no lo he leído, pero solo le vi la pasta y el tema. El título decía: ¿cómo criar hijos tiranos? ¡Wow! ¿Y esto de qué se trata? Es tan negativo, es tan negativo. Y la pasta tenía un niño que no tenía edad para tener un crecimiento enorme. Y se veía que atrás del niño había un gran demonio, así. Y enfrente del niño estaban los padres así. Ese niño había tomado control de los padres. Escrito por si lo quieren buscar, Mark Bojovanich. Yo no lo he leído, no lo he comprado, no sé si es cristiano o secular, pero me llamó mucho la atención, porque los puntos que da es: si usted quiere que su hijo sea tirano, haga esto. Y decía, complázcale caprichos, nunca le diga que no. Hablar más y actuar menos. Justificar sus agresiones ante toda la gente. Comenzar a amenazarlos, pero no corregirlos. No predicar con el ejemplo. El padre o la madre se echa la culpa se tiran la pelota unos con otros, y el niño viene y se queda. ¿Quién tendrá la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Haciendo sus propias conclusiones. No tomar responsabilidades de cómo educar al niño. Usar el chantaje emocional. Imagínense que usar el chantaje emocional: me vas a matar de un ataque al corazón porque te estás portando mal. Oye, ya me vas a ir a ver a la tumba porque ahí estás tomando un chantaje, chantajeando al niño. El niño no lo va a asustar con eso. Está sacando Ajá. Pensar que nuestros hijos son mejores. Ellos son santos, ellos no hacen nada. Es el del vecino, es el del hermano, ellos son los que son más malos que no. El niño es bien bueno. Estos son uno de los que yo anoté. Entonces, el tema es bien grosero, pero es bien real. Está hablando de lo negativo que un padre puede hacer para sacar a un niño que no sea buen ejemplo para el mundo allá afuera, ni en lo social, ni en lo moral, ni en lo espiritual. Para concluir, hermanos, soy muy larga para predicar, pero hermanos, la verdad es que no sé cuánto tiempo he llevado, pero vamos a leer Mateo 13:52, o si no, solo se los digo. Y él les dijo, Jesús les dijo a los discípulos: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Cristo les dijo esto a los discípulos, les estaba hablando acerca del reino de los cielos. Juan le dijo, el reino de los cielos se ha acercado cuando vio a Cristo llegar. El reino de los cielos es Cristo. Amén. Pero un escriba docto era un hombre bien docto en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. Era un hombre bien preparado. Pero dice que si ese hombre se preparaba en el reino de los cielos, si ese hombre se instruía acerca del reino de los cielos,
que de ese tesoro de conocimiento que tenía, iba a sacar cosas buenas, cosas nuevas y cosas malas. Con eso les quiero decir que el tesoro es esto. Y aquí podemos sacar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero saberlo aplicar a nuestros hijos, porque nuestros hijos cada uno es diferente y cada uno necesita diferente. Tomar el tiempo con cada hijo. Yo tuve 4 hijos y me tocó tomar, bueno, no trabajaba, ¿verdad? Una vez más. Mi hermana fue lucky, no trabajaba. Me tocó tomar el tiempo con cada uno de los hijos, pero afortunadamente, desafortunadamente, vamos a tener que dar cuentas a Amén, así es. Así es que agarremos el tiempo para poder influenciar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Dios los bendiga, hermano.